Bueno, primero, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecer la oportunidad de conversar efectivamente en regiones, tal cual como lo plantea mi antecesor, de temas que nos ocupan, nos preocupan a todos y donde las respuestas no son fáciles. Cuando uno habla de crecimiento, de qué crecimiento queremos, de los desafíos que tenemos como país, no en la mirada corta, sino en la mirada más larga, cuando pensamos en productividad y cuando pensamos también cómo situaciones que más bien aparecen de crisis, de complejidad, que no nos gustan, que no nos evalúan bien, son más bien una oportunidad de hacer las cosas distintas y mejor. Y yo creo que las varitas mágicas no existen, como en general en la vida, y construcciones colectivas y discusiones nos hacen muy bien para encontrar los mejores caminos. Yo no soy de las que no creo que en el panorama actual estemos en una crisis institucional ni en un tren que está descarrilado. No soy de las fatalistas. Hoy día venía con un empresario, Roberto Fantuzzi, al frente en el avión y me decía, yo debo ser de los pocos empresarios que soy optimista. Y yo le digo, yo también debo ser de las políticas que creo que esto vale la pena, que es una actividad que me gusta y donde me levanto con muchas ganas todos los días. Y eso es lo primero que quiero compartir. Enfrentamos una situación difícil, comparto que una situación de cambio, una situación donde las reglas no son las mismas que teníamos antes y donde más bien lo que tenemos que enfrentar sí es una situación de desconfianza generalizada, de la cual tenemos que hacernos cargo en los distintos ámbitos en que estamos. Y desconfianza no solo en el Congreso, que estamos sí siempre cayéndonos de la tabla, en los peor evaluados y en quienes la ciudadanía pareciera centrar la desconfianza, el descrédito, pero si ustedes se fijan en el detalle, y aquí estamos viendo los datos de una encuesta que la consulta sobre Carabineros, Fuerzas Armadas, medios de comunicación, servicios públicos, empresas, municipalidades, iglesias, gremios sindicales, fiscalía, gremios empresariales, gobierno, tribunales, y ninguno sale muy bien evaluado en términos de confianza. Yo creo que ahí hay un punto central, el cómo nosotros recuperamos confianza, cuáles son los caminos que nos permiten efectivamente hacernos cargo de esto que no es solo un problema de la política, es también un problema de la empresa, es también un problema de la iglesia, es también un problema en general de las distintas instituciones, incluso aquellas que habitualmente aparecían mejor evaluadas. Ahora, como país, enfrentar esta crisis de desconfianza requiere también mirar el país que tenemos, un país que yo comparto, es un país que queremos, un país que todos queremos cuidar, del que nos sentimos orgullosos, y que además entendemos que depende de lo que hacemos en conjunto por él, pero que es un país tremendamente desigual. En los gobiernos de la concertación y tras la recuperación de la democracia hicimos grandes cosas en recuperación de poder superar pobreza, en acceso en general a servicios, en inversión, en apertura al mundo, pero somos uno de los países más desiguales, y nos lo dicen los grandes, a los que aspiramos como modelo, la OECD, que el 10% más rico gane 26 veces más que el 10% más pobre, y uno podría detallar esto avanzando al 1% más rico y de diferencias aún más abismantes, es algo que sin duda está a la base de la situación de desconfianza. Entonces yo creo que es imposible hablar de crecimiento si uno no pone estas cifras de por medio, de cómo avanzamos en productividad, si no pensamos también en enfrentar la desigualdad, donde además tenemos desigualdades de género, mujeres que con igual capacitación ganan o igual desempeño, igual responsabilidad un 25% menos que un hombre, un 22% de jóvenes que no estudian ni trabajan, que además son el futuro, decimos siempre, o donde territorialmente tampoco están las mismas oportunidades. ¿Por qué pongo el tema de la desigualdad? Porque yo creo que nosotros tenemos el desafío en Chile, en esta nueva etapa, de efectivamente hacer del crecimiento prioridad, pero no es cualquier tipo de crecimiento, pero en un crecimiento que tiene rostro humano, y que eso significa que los beneficios del trabajo son beneficios para todos. Y claramente ahí tenemos
un tema pendiente, pero también una oportunidad. ¿Por qué no podemos perder de vista el desafío de derrotar la desigualdad? Porque afecta al crecimiento económico, y ahí tenemos estudios de sobra que dan cuenta de aquello, que finalmente impide el desarrollo de Chile, genera mayor concentración y hace que perdamos capacidades que se necesitan efectivamente si queremos avanzar en productividad. Y porque daña la cohesión social. Cuando la gente trabaja, y nos mostraban, ¿no es cierto?, en la primera presentación los gráficos, gran parte del día, con un costo familiar importante, con un costo personal importante, y no ve eso reflejado en mejores oportunidades, cuando lo ve reflejado habitualmente en endeudamiento, en llegar a fin de mes y que gran parte de lo que generas ya lo tenías comprometido, eso genera frustración, genera desconfianza. Entonces uno dice, ¿cómo avanzamos efectivamente en situaciones donde la gente sienta que el esfuerzo que hace, que el aporte que hace es también reconocido y significa mejor calidad de vida con todas sus letras? ¿Cómo avanzar en enfrentar estas situaciones? Yo creo que ciertas claves, si bien, como decía al principio, no hay receta, es tener reglas claras. Y yo soy de las que en política cree que hay que ser bien autocrítica, no autoflagelante, sino autocrítica, desde el sentido positivo. Y si hay un error que se ha cometido es el generar incertidumbre. Quizá en materia de reforma laboral tendríamos que decir que hay un fracaso de todos, por lo que generamos en términos de costo por no ser capaces de ponernos de acuerdo en una fórmula que nos permitiera con certeza, con claridad, dar señales de mayor diálogo social al interior de la empresa. Y eso no es solo un tema del gobierno, sino también de la oposición, también del mundo empresarial, de cómo no fuimos capaces de enfrentar un desafío más bien como una oportunidad conjunta y a partir de eso construir el diálogo, del oponerse a legislar constantemente, más bien de asumir la necesidad de espacio, de organización de los trabajadores, de sentarse en la mesa, pero por objetivos comunes, no antagónicos, no desde las trincheras, desde la construcción de confianza y no desde la desconfianza. Reglas claras, fundamental, para la inversión, pero también para poder proyectar, para poder hacer esta mirada de mediano plazo. El incluir a los trabajadores, el incluir a los actores. Lo comentaba yo esta semana a propósito del debate previsional. Todos tenemos claro que es una prioridad país y con gusto nos sumamos al llamado que ha hecho la Presidenta de la República a generar un pacto, a generar acuerdos para una gran reforma del sistema de pensiones. Pero esa mesa queda coja si no sentamos también en la conversación y en la propuesta, ya no solo como espectadores, a más de 1 millón de chilenos que marcharon en todas las regiones, en todas las comunas, que hoy día quieren ser activos en la solución, no solo espectadores pasivos, sino que quieren discutir, que se informan, que son parte. La colaboración pública y privada. Aquí esto no es solo una responsabilidad del Estado, y el Estado, y sobre todo además en situaciones de restricción económica como la que estamos, tiene que ser capaz de generar las reglas claras para la interacción entre público y privado. Uno dice situaciones como nosotros proyectamos carteras que permitan avanzar con mayor fuerza en concesiones, pero en concesiones con reglas claras, que cautelen también los intereses públicos. Creo que hay varios ejemplos al respecto. Aquí veo a mi amigo Máximo Pacheco al frente, que en energía da muestras claras de cómo las cosas se pueden hacer bien. Avanzar en competencia al interior de los mercados, incluso limitando la utilidad en algunos de los proyectos que nos ha presentado, generando condiciones justas de ganancia, pero también mejores condiciones para los consumidores. Fomento al emprendimiento, y aquí pensando sobre todo lo que somos capaces de hacer en innovación, en pensar cosas distintas, y el incentivo al empleo de mujeres y jóvenes. Cómo somos capaces de incorporar a aquellos que quedan rezagados. Esto yo creo que con algo fundamental, más bien como eje transversal, es desde el reconocimiento de los errores que se cometen. Situaciones como la colusión en los mercados generan mucho daño, generan daño en la credibilidad, y ustedes lo saben, y daño también en la confianza de los consumidores. Lo que hemos visto en el financiamiento de la política genera daño también en la confianza de nuestros electores,
lo que ha vivido la Iglesia, también respecto de abusos, para poner algunos ejemplos. Y reconstruir confianzas tiene que partir del reconocimiento franco y sincero y de señales claras de querer hacer las cosas distintas, pero desde el reconocimiento de los distintos actores, sentándonos en mecanismos mucho más dinámicos de interacción y de participación, que son lógicas distintas a como estábamos acostumbrados probablemente a hacer las cosas hasta el día de hoy. Muchas gracias.